Vamos a hablar entonces con Cecilia Nelly, psicóloga, especialista en psicogerontología. Muy buenos días, Cecilia. Te saluda Marcos Cruz de aquí de la 990. ¿Cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo andás? Muy bien acá, por suerte, bueno, todo bien, encantada de la invitación que me haces para participar y hablar de este tema tan interesante y tan importante que, bueno, a todos de alguna forma nos toca, ya sea por algún familiar o por algún conocido, y también por nosotros mismos, porque, bueno, hoy a lo mejor somos jóvenes, ¿no? Y tenemos 30, 40, 50, pero bueno, también los años nos van pasando y a todos es un tema que nos involucra. Así que Totalmente. muy agradecida de este espacio. Por favor, los agradecidos somos nosotros y aparte ya es la segunda vez que hablamos con vos, hablamos al principio del programa, creo que fue en el mes de marzo, mediados de marzo, hablamos con Sí, vos y la verdad que nos quedó pendiente volver a hablar con vos que sos especialista en todo lo que el tratamiento y la psicología, ¿no? Con los mayores respecta. Con respecto a una pregunta que teníamos que hace poco tiempo nos llegó. Muchas sí, veces hay adultos mayores que hay que estar repitiéndole algunas cosas o decirles, podés tomar nota para que no me vuelvas a preguntar, ¿cómo encarar el tema de la aceptación? A veces cuando la persona mayor pierde un poquito la memoria, ¿cómo podemos trabajar de tu punto de vista? ¿Qué le podemos recomendar? ¿Qué herramientas podemos tener como hijos, como sobrinos, como nietos con los adultos mayores a la hora de que se olvidan algo que le dijimos o nos vuelven a preguntar algo, para no entrar en el choque, ¿no? Ya te lo dije, ¿por qué no lo anotás? ¿Por qué no agarrás un cuaderno? ¿Qué nos sugerís al respecto de esta cuestión? bueno, está buenísima la pregunta porque esto nos abre en realidad un tema muy importante, que es el tema del buen trato, ¿no es cierto? Nosotros es algo que siempre queremos como señalar y siempre nos manejamos desde ese lugar, ¿no? Desde esto de pensar el buen trato hacia el adulto mayor. Porque bueno, es cierto de que, bueno, a medida que vamos envejeciendo, a ver, vamos teniendo algunos olvidos, y no solamente los adultos mayores, a ver, todas las personas en general, pero bueno, por ahí, a medida que pasan los años, si esto, ¿no es cierto?, no estamos trabajándolo, ¿no es cierto?, o hay algún tipo de patología, se ve, ¿no es cierto?, de forma más marcada. Entonces, bueno, un tema muy importante es este del buen trato. Para pensar el buen trato, tenemos que hacernos otra pregunta que es, ¿qué mirada tenemos, ¿no es cierto?, qué concepto tenemos sobre lo que es un adulto mayor? Y acá yo te voy a hacer la pregunta a vos, ¿no es cierto? A ver, si yo te pregunto a vos, ¿qué palabras o qué por ahí representación se te ocurre al pensar lo que significa un adulto mayor, ¿no es cierto? ¿Qué cosas se te vienen a la cabeza, por ejemplo? Y se me viene, por ejemplo, caminar con dificultad, Sí. dormir poco, Ujú, quejarse mucho, ujú. levantar la voz, no escuchar Perfecto. bien. Sí, sí, esas son todas como ideas que se nos vienen cuando pensamos la palabra adulto mayor, ¿no es Sí. cierto? Y podemos agregar más, ¿no es cierto? Como esto de ser pasivo, no entender algunas cuestiones relacionadas a la tecnología, el hecho de que no pueden generar nuevos aprendizajes. Bueno, todas estas cuestiones son prejuicios, ¿no? Y esos prejuicios son los que tenemos que trabajar en primer lugar para poder tener un buen trato hacia el adulto mayor. Y esto no solamente lo tenemos que pensar desde la persona que, a ver, es el familiar, ¿no es cierto?, que es fundamental, sino, a ver, tenemos que pensarlo como sociedad. A ver, tanto los profesionales, ¿no es cierto?, en sus distintas disciplinas, como también en los distintos espacios, ¿no es cierto?, que nos encontramos en los distintos roles, porque esa mirada, esa representación que vamos a tener sobre lo que es un adulto mayor nos va a dar un trato hacia el adulto mayor. Y de Claro. ahí va a salir esta cuestión que vos me preguntaste. Bueno, ¿cómo hacemos, no es cierto, como hijo, hija, sobrino, vecino, no es cierto, para, a ver, relacionarnos con un adulto mayor y, a ver, tener paciencia, tratarlo bien, reconocer, ¿no es cierto?, que, bueno, puede tener dificultades, pero puede entender, ¿no es cierto?, de qué se trata lo que le estoy diciendo. Entonces, depende esa representación, depende esa idea, de ahí, ¿no es cierto?, vamos a poder entender
esa forma de verlo al adulto mayor y de tratarlo. Si yo pienso que el adulto mayor no puede entenderme, y la verdad que se me van a salir todas las ideas, ¿no es cierto?, de todas las ideas que pueda llegar a poder decirle, ¿no es cierto?, de buena forma, con un buen trato, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con esos prejuicios. Y a su vez, no solamente la sociedad tiene prejuicios, sino también el adulto mayor los tiene. Entonces también el adulto mayor piensa que no puede entender, que no puede aprender cosas nuevas, que tiene que levantar la voz para que lo escuchen. Bueno, y se va produciendo, ¿no es cierto?, una relación que a veces lleva a, bueno, tener ciertos roces. Entonces, para poder modificar esto, ¿no es cierto?, vamos a tener que pensar primero el concepto que cada persona tiene de adulto mayor, de lo que es ser adulto mayor. Porque también acá se juega otro, podríamos decir, otra contradicción. Por un lado, todos queremos vivir muchos años, pero nadie quiere envejecer. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Si miramos a la vejez como algo, ¿no es cierto?, que es negativo. Entonces, desde ahí también es esto de poder pensar que esta etapa de la vida la tenemos que empezar a entender de otra manera, y tenemos que empezar a trabajar sobre estos prejuicios, que esto nos va a llevar a poder pensar otro tipo de alternativas y poder ofrecer otro tipo de servicios al adulto mayor. No solamente desde una cuestión clínica, ¿no?, desde lo que es la salud física, sino también desde poder ofrecer otros espacios, ya sea espacios recreativos, espacios sociales, espacios donde el adulto mayor pueda tener otro tipo de actividades. Entonces, el buen trato no solamente tiene que ver con que cuando un adulto mayor se olvida de algo y le tengo que repetir varias veces, tal vez eso que se olvidó, porque a lo mejor no me prestó atención, porque a lo mejor no es importante para el adulto mayor, a lo mejor es importante para el familiar, ¿no? O porque el adulto mayor a lo mejor está preocupado por otras cosas, y por eso se olvida, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, a ver, tiene que ver con el buen trato, ¿no?, en ese momento, ¿no es cierto?, en esa cuestión, ¿no es cierto?, cotidiana, sino también tenemos que pensar que el buen trato tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando un adulto mayor va, por ejemplo, a una oficina pública y hace una pregunta y lo tienen que orientar, ¿no es cierto?, o cuando vamos por la calle, ¿no?, y bueno, las calles están hechas un desastre y sabemos que una caída en el adulto mayor es un problema, entonces necesitamos que haya personas encargadas desde el gobierno que vean estas cosas, ¿no? Y vemos que la situación es mucho más profunda y nos llevan a una cantidad de cuestiones sociales para poder pensar y analizar. Tal cual. Ahora, herramientas para los adultos que no somos mayores, pero que venimos detrás de ellos como para no entrar al choque. Por ejemplo, a mí me ha pasado a una familiar cercana de decirle, ¿por qué? Cuando me preguntan varias veces lo mismo, ¿por qué Sí, no te traigo querés que te traiga un cuadernito y vas anotándolo? Porque, por sí, ejemplo, tener que llamar a, no sé, un gestor o llamar a tal dependencia pública, mirá, yo ya sí. llamé, pero me dijeron que tengo que llamar en un mes. Y vos vas a visitar a esa persona y te vuelve a preguntar lo mismo. Y a veces los adultos mayores, cuando uno le propone, che, ¿por qué no tenés un cuadernito, te lo vas anotando y lo vas leyendo para que no entrar al choque? Y se ofende un poco el adulto ante esa sugerencia. ¿Es acertada esa sugerencia? ¿Qué se le puede sugerir? Danos herramientas como para pequeñas herramientas, pequeños tips para poder trabajar en esto de no ir al choque, ¿viste? Porque hablo por mí a veces, me cuesta no levantar el tono, decir, che, pero ya te lo dije varias veces, ¿viste? Entonces, empezar a trabajar eso, ¿viste? Bueno, a mí me parece que acá es un trabajo, yo siempre digo que es un equipo, por un lado el Claro. familiar y por otro lado también el adulto mayor, porque bueno, hay cuestiones que también el adulto tiene que empezar a cambiar y empezar, ¿no es cierto?, a flexibilizar. Entonces, lo que vos estás diciendo es una muy buena herramienta. El anotar a todos nos sirve. A ver, seguramente vos tenés una agenda, como yo, por ejemplo, también tengo una agenda. Tal A ver, si cual. todo lo que tengo en la cabeza lo tendría que solamente memorizar, y la verdad que se me escaparían varias cosas. Entonces, esto sería es algo que yo, por ejemplo, les recomiendo. O, por ejemplo, cuando tienen que hacer una compra,
¿no? La famosa compra del supermercado. Y la verdad que anotarse, ¿no es cierto?, todas las cosas que que tienen que comprar para hacer una compra es muy útil para no tener que volver a tener que ir nuevamente al supermercado. Entonces, hay pequeñas estrategias que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, como para poder facilitar algunas cuestiones. Pero para eso también, bueno, hay que ver qué situación emocional está pasando el adulto mayor. A ver, ¿qué está pasando ahí con esos olvidos? Que ahí ya nos vamos a otro punto también importante que se va desencadenando, ¿no? Esto de poder ver, a ver, en qué situación se encuentra ese adulto mayor, ¿no? ¿Qué está diciendo con esos olvidos? Si es que se trata de, a ver, que necesita por ahí una atención, ¿no es cierto?, y un diagnóstico desde la parte médica, desde la parte psicológica, bueno, poder entender qué le está pasando, porque también, a ver, no lo naturalicemos como algo de esta etapa de la vida, esto de decir, bueno, los adultos mayores se olvidan de todo, porque, bueno, yo trabajo con muchos adultos mayores, y no se trata de que se olvidan de todo. Hay muchas cosas que se acuerdan muy bien, ¿no es cierto? ¿Se olvidan de cosas? Sí, como nos olvidamos, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿no? Y hay olvidos que son propios, ¿no?, y son esperables, ¿no? Pero también hay muchos adultos mayores que tienen muy buena memoria y la trabajan también. Hay talleres hoy en día en donde los profesionales hacemos actividades para que puedan trabajar esta área, ¿no es cierto?, y puedan estar bien estimulados y seguir, ¿no es cierto?, bueno, teniendo una buena capacidad de atención, de memoria, ¿no es cierto?, de poder estimular el lenguaje, las distintas funciones cognitivas. Entonces, por ahí habría que ver si es que ese adulto mayor que tiene muchos olvidos, se trata, ¿no es cierto?, a ver, de que algo le está pasando y hay que hacer una consulta también. No solamente esto de, bueno, acá tenemos esta herramienta que puede ser la de anotar. Sí, perfecto, estoy de acuerdo con vos. Pero también veamos si no hay otra cosa, ¿no es cierto?, que le esté sucediendo. Hay Claro. veces que también tiene que ver lo emocional mucho, ¿no? El hecho de, bueno, muchas cuestiones que por ahí tienen que ver con lo afectivo, que lleva a tener dificultades en la memoria, cuando no hay ninguna patología clínica, ¿no? Claro, sí, es importante eso. El tema es cuando la persona quizás no quiere accionar en Mm, fijarse en eso, ¿no? ¿Qué hacemos a la hora de acompañar esos procesos, ¿no? Porque uno puede, sin forzar, uno puede sugerir, pero bueno, sí. la persona que pone el cuerpo, en este caso, es el adulto mayor y uno no puede forzarlo o forzarla. Claro, claro, seguro, seguro. Pero bueno, hay que, por ahí esto de también informarle al adulto, esto de decirle, bueno, a ver, de que es importante hacer una consulta para tener un buen diagnóstico, cuando sabemos, a ver, si está pasando algo y vamos a poder como tomar otras decisiones. Aparte, algo que también es fundamental, ¿no es cierto?, el hecho de seguir haciendo actividades. Por ahí también sucede que el hecho de no tener ninguna actividad lleva a que por ahí no se genere ningún esfuerzo y bueno, y se empiecen a notar más frecuentes los olvidos. Entonces, bueno, algo está pasando, no es que tenemos que naturalizar, bueno, ya te lo dije 20 veces, ¿qué pasa? Bueno, algo está pasando, ¿no? O no me está prestando atención ese adulto porque se encuentra en una situación, ¿no es cierto?, particular, ¿no? O hay una falla cognitiva que es bastante significativa, ¿no? Entonces hay que consultar para poder ayudarlo realmente, no solamente con una anotación. Bueno, a ver, es una de las alternativas, pero bueno, sabiendo bien dónde nos estamos encontrando parados, ¿entendés? Claro. Sí, Tal cual, tal cual, tal cual. Algo también que ocurre con algunos adultos mayores que, en mi experiencia, se cierran mucho a las relaciones, ¿no? Es como que quizás han sí, tenido algunos choques con personas, con el mundo, con exparejas, con relaciones, todo eso, y se cierran, ¿no? Es como que el afuera es hostil, ¿no? Es como que, ¿para qué me voy a relacionar con otras personas? Me quedo en mi casa, no salgo y termina siendo un arma de doble filo, ¿no? Eso porque está bien, tenés la comodidad de tu casa, pero no socializás con nadie, no socializás con otras personas y tu única forma de socializar a través de tu familia directa, lo cual a veces uno llega a decir,
che, ¿por qué no salís? ¿No vas a un centro? ¿No vas ¿por qué no haces amigas, amigos? ¿Por qué no salís a conocer gente? ¿Por qué no vas a un centro de jubilados, viste? ¿Qué sé yo? A diferentes actividades, no sé, aqua gym, a Sí, un natatorio. Hay un montón de sí. propuestas tanto en Capital como Gran Buenos Aires, como en todo el país, para los adultos mayores, pero también tiene que haber una intención del adulto mayor de reconocer que, que, que no es por ahí el quedarse encerrado solo ante la adversidad de la vida, ¿no? Totalmente, y en esto también va las características de la personalidad de cada persona, de cada adulto mayor. Y acá también se juega un punto fundamental que es la historia de cada uno. También yo creo que si nos ponemos a pensar en las distintas etapas de la vida, creo que en el momento que encontramos más diversidad es en esta etapa, en la vejez. ¿Por qué? Porque todos hemos hecho un recorrido distinto. Y entonces nos encontramos con muchas historias distintas, con muchas características diferentes, y bueno, podemos entender a cada una cuando nos sentamos y escuchamos, ¿no es cierto?, bueno, estos relatos. Por eso, bueno, es muy importante que así como los familiares tienen que tener cierta paciencia, cierta predisposición para relacionarse con el adulto mayor, para tener un buen trato, el adulto mayor también tiene que tener esa apertura para dejarse ayudar, para dejarse, ¿no es cierto?, como de alguna manera eh, poder habilitarse a nuevas cosas que hoy hay y que a lo mejor en la época de sus padres o abuelos esto no existían, que son todas estas cuestiones que vos fuiste nombrando, ¿no? Hoy nos encontramos con espacios para los adultos que ayudan a que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? De que puedan socializar, que es algo tan importante a lo largo de toda la vida. Lo que pasa es que en esta etapa vemos que se van reduciendo mucho de los lazos sociales debido a que, por un lado, las personas salen poco o salen menos muchas veces que en otras etapas de la vida, y también nos encontramos con las pérdidas afectivas, ¿no? Que eso también es algo que transitan los adultos mayores y se encuentran muchas veces que, bueno, sus amigos también se van yendo, y eso hay que trabajarlo. Entonces, Cla- bueno, son muchas cuestiones que atraviesa el adulto. Claro. Vos sabés que relacionado con esto, yo a veces comparo, ¿no? Cosas, yo soy muy observador, me gusta observar a la gente. Yo vivo cerca de un café muy conocido, ¿no? Que se juntan a veces a cantar tango, a tocar, a orquestas, ¿viste? Todo. Y es impresionante cómo se juntan muchos adultos mayores, sobre todo mujeres, ¿no? Pero adultos en general, y se juntan a tomar un café, a comer algo rico, micrófono abierto, uno canta, el otro después aplaude, otro pasa a cantar, cantan un tango. Es más, me pasó de ver en otro lugar cercano también, muchos cantan canciones de tango, cantan canciones de folclore, de pop, de todas las épocas, y Claro. le ponen una onda, se divierten tanto, y después tenés las otras personas. A ver, que se entienda, no es que estoy señalando con el dedo, estoy mostrando las dos realidades para poder decir, hacer despertar a la persona que quizás quisiera socializar un poco más, pero que se retrae. O también la famosa cuestión de, bueno, yo ya soy así, yo ya tengo Sí. 70, 80, 90 años, yo ahora no voy a cambiar. Que también pasa muchas veces con los adultos mayores que te dicen así, ¿no? Como, bueno, si yo ya llegué a esta edad, yo soy así, que me acepten los demás así, y sí, pero te estás quedando sola o solo, no te quiere ver nadie. Bueno, esto tiene que ver con los prejuicios, con esto que hablábamos al principio, ¿no? Esto de, si yo pienso que los adultos mayores, o me pienso como adulto mayor que no voy a cambiar, y eso es un prejuicio, porque en realidad podemos cambiar siempre. Hasta el último momento que estamos en este mundo podemos cambiar, podemos aprender cosas nuevas, podemos mejorar. Es una cuestión de ganas y de actitud. Así que por ahí también están en estos prejuicios que se van como transmitiendo de generación en generación. Entonces, si hay algo que hoy tenemos que tratar de brindar, no solamente con el adulto mayor, ¿no es cierto? Esto de decir ese trato, ¿no? Que es fundamental, en donde el preguntar, el escuchar al adulto es algo muy importante, sino también el educar, ¿no? El educar a las nuevas generaciones que traten a sus abuelos, ¿no es cierto?, con respeto, que traten de tener esa relación, ese vínculo con ese abuelo, con esa abuela,
bueno, va a ser muy significativo para su vida y empezar también a derribar estos prejuicios, ¿no? Por eso creo que es algo que, a ver, que nos va a llevar tiempo, pero creo que es importante empezar en algún momento, ¿no? Para poder generar un cambio en el adulto mayor, para que se vea distinto y para que la sociedad pueda tener otro trato hacia el adulto mayor, desde la familia hasta el profesional o hasta esa persona que está en un comercio o en una oficina pública que recibe un adulto mayor. Totalmente. Estamos hablando con la psicóloga María Cecilia Nelly, especialista en psicogerontología. Ella es de Santa Fe Capital. Y algo que yo te estaba escuchando atentamente y lo anoté acá en un blog. Vos decís, hay que escuchar al adulto mayor. Ahora, ¿qué pasa cuando el adulto mayor no quiere hablar? ¿Qué hacemos? Qué problema, ¿eh? Son Igual yo creo situaciones reales, no es que te estoy diciendo algo que se me ocurre, para complicártela. Son situaciones que observo y por eso te las planteo. no, está bien y está bueno para poder pensarlo y que se dan en muchos casos, y siempre hay que pedir ayuda profesional. Yo creo que hay veces que la familia sola no puede, ¿no? Y que esa persona que se cierra, que no quiere hablar, algo le está pasando. Y no podemos naturalizar como diciendo, bueno, ya está, es así, listo, dejémoslo. Es lo más fácil, ¿no? Creo que lo más importante acá es ver qué le está pasando a esa persona que no quiere hablar, que se cierra, de poder pedir ayuda. Me parece que hoy por hoy contamos con muchos profesionales que nos especializamos en esta área para poder brindar una buena calidad de vida. Entonces, hoy sabemos que podemos vivir más años, pero no es solamente vivirlos, sino disfrutarlos. Y para eso tenemos por ahí distintas miradas, ¿no es cierto?, distintas alternativas que nos ayudan, ¿no es cierto?, a poder resolver muchas de esas situaciones que se presentan. Por eso yo creo que cuando se dan estas situaciones difíciles, porque es real lo que vos estás diciendo, y bueno, muchas veces nos encontramos con estos casos, lo principal es poder pedir ayuda profesional, ¿no? Que un profesional pueda orientar a esa familia, a ese hijo, a esa hija o ese nieto que está cerca del adulto mayor para brindarle las herramientas necesarias. Hay veces que no sabemos y no tenemos por qué saber cómo ayudar a nuestro familiar, pero para eso, ¿no es cierto?, estamos los profesionales para poder acompañar, para poder asesorar y para poder ayudar en los casos que se tornan difíciles. Claro, tal cual. La verdad que es una ayuda muy importante el poder encontrar espacios como el tuyo, Cecilia. Esto de hablar, de encontrar un espacio, un gabinete psicológico, un espacio social donde uno hablar, verbalizar lo que hablamos, lo que nos pasa, digo. También pienso en que, por ejemplo, lo he escuchado en adultos mayores. Yo tengo, aparte de mi trabajo en radio, tengo un trabajo social que me hace hablar todo el tiempo con muchas personas de diferentes realidades, tanto socioeconómicas como etarias, de edad, como también con lo que tiene que ver con hombres, mujeres, mayores, adultos, adultos jóvenes, jóvenes en Sí. sí. Y me pasa que la gente mayor a veces lo que plantea es, no, pero ¿para qué voy a hablar las cosas si yo soy chapado a la antigua? Antes las cosas no se hablaban, de esto no se habla. También tengo que hablar un poquito, yo Marcos pienso que venimos de quizás una generación anterior a nuestros padres, donde eran muy castradores, donde de esto no se habla, de esto no digas nada, esto chito la boca, esto que quede el secreto de la familia. Y hoy día cambió el paradigma. Hoy cambió, hoy hablemos de esas cosas, hablemos de abusos, no es que estemos a favor, sino hablemos de lo que nos haya pasado en la infancia, hablemos de cosas que nos molestaron, hablemos de lo que nos frustró, saquemos para afuera. Y hay personas que dicen, no, pero yo fui criado para no hablar nada y no decir nada. Pero eso lleva a que muchos también adultos mayores, de cualquier rango social, de cualquier edad también, estén con consumos problemáticos de sustancias, de alcohol, para tapar ese vacío, ¿no? Que sienten por no animarse a hablar por lo que le decían los padres de que esto no se habla, de esto tiene que quedar acá en la familia. Totalmente, eso es algo que
también es un cambio social y cultural muy grande que hemos vivido con respecto al poder transmitir, al poner en palabra nuestras emociones, lo que sentimos, lo que nos pasa, y bueno, y estas generaciones de adultos mayores vienen con esa educación, entonces también les resulta muy difícil expresarse, ¿no? Poder hablar, poder decir lo que sienten, o lo que recuerdan, o aquellas marcas que les han quedado de determinadas situaciones. Pero bueno, creo que también el hecho de poder ofrecer espacios diferentes, y yo creo que hoy en día los adultos mayores también se dan cuenta que, y conocen y empiezan a escuchar también esto de que hay muchas personas que hacen terapia, que acceden a estos espacios, y no siendo jóvenes, sino siendo mayores, ¿no? Esto de teniendo 80, 85 años, y quizás es la primera vez que consultan con una psicóloga o con un psicólogo. A mí me pasa que me encuentro muchas veces con estas situaciones que es la primera consulta que hacen a los 80 o a los 85 años, porque les empiezan a suceder cosas, ¿no? En su salud, y que se sienten de determinada manera y que no es algo clínico, sino que es algo emocional. Entonces hoy nos encontramos que los médicos se dan cuenta de esto y derivan. Y ahí es donde llega el paciente a hacer esta consulta que es tan importante para su salud. Totalmente. Vos sabés que por mis otros trabajos, Mm, socialmente hablando, no voy a hacer referencia porque se mantiene el anonimato, obviamente, pero he escuchado casos de adultos mayores que sí, empezaron terapia de grandes que les sirvió para hablar de un abuso en su etapa infantil, hablar de algunas macanas que se han mandado, algunas muy pesadas, algunas muy pesadas que no tuvieron condena, y eso les camina a la cabeza, ¿sí? Eh, yo creo que está todo muy referido con la infancia y la adolescencia y todo eso de lo que no hablamos, de lo que guardamos, de que lo que me quedo callado, de lo que los otros no saben de mí, pero que por dentro es como una olla a presión, una olla en ebullición que está pidiendo levantar la tapa, ¿no? sí, sí, y también esto de pensemos que la palabra alivia, por eso es tan Claro, importante el hecho de poder expresarlo, pero no en cualquier espacio, porque el hecho de hacerlo con un profesional es un lugar cuidado, es un lugar que nos van a ayudar el profesional a entender lo que nos pasa, a entender qué significa para nosotros eso que, a ver, nos está generando ese dolor. Entonces el poner en palabras nos hace bien. Y eso es lo que tiene ese efecto como que, a ver, nos sentimos de otra manera, nos sentimos aliviados, nos sentimos que, bueno, lo pudimos entender y lo pudimos resolver, ¿sí? Entonces, totalmente. me Te parece que, escucho, disculpa. no, no, está bien, que es algo importante el hecho de que cuando nos encontramos con estos casos, como vos mencionaste, que son reales y muchas veces suceden, creo que las personas que están cerca de ese adulto mayor son los que tienen que sugerir, acompañar, insistir a veces, ¿no? Para hacer las consultas con, a ver, los profesionales indicados para que los orienten tanto a la familia como a ese adulto mayor para mejorar la calidad de vida. No naturalizar esto de decir, bueno, mi mamá o mi papá no quiere venir los domingos a comer, bueno, se queda solo. Y listo, ya está, porque, no sé, no quiere, porque no tiene ganas, porque prefiere quedarse en su casa, porque quiere dormir. A ver, no, tratemos de ver, che, ¿qué le está pasando a ese papá, a esa mamá, a esa abuela, a ese abuelo que, a ver, no quiere venir a almorzar con nosotros? ¿Por qué? No, bueno, a lo mejor hay otra cosa ahí detrás y está bueno poder también hacernos cargo, esto de ocuparnos. Son nuestros seres Claro. queridos, son, ¿no es cierto?, nuestra familia. Entonces, bueno, no los invisibilicemos, tratemos también de, a ver, de justamente reconocerlos, de estar atentos a sus necesidades y bueno, y justamente ahí creo que vamos a poder mejorar esos vínculos que tenemos con ellos. Total, total. Para ir cerrando, es impresionante esto que estás hablando y es importante hacer todas las cosas y va a sonar fuerte, pero es importante hacerle las cosas en vida, porque después para ir a dejar una cartita en un nicho, en un cementerio, diciendo todo lo que yo podría haber hecho, decirte, no, las cosas hay que hacerlas ahora y para mí es muy importante
hacer asistencia, realizar algún tipo de asistencia psicológica, tanto a una persona que nos puede estar escuchando adulto mayor o familiar de adultos mayores, porque después, lamentablemente, no hay tutía, no hay cartita que calme ese dolor que podamos tener por dentro, porque lo importante es hacer las cosas en vida cuando está la persona, ¿no? Y mismo nosotros, ¿no? Cuando estamos en vida, porque las vueltas de la vida uno no puede saber, pero sí hacer las cosas, no quedarnos con, uy, me hubiese gustado hacer en vida de mi padre o de mi madre, hacelo. ¿Querés hacerlo? Hacelo ahora, basta, no demos vuelta porque la vida pasa y nos puede pasar a ese adulto mayor o nos puede pasar a nosotros como adultos más jóvenes. O sea, la cuestión es siempre, creo yo, de mi punto de vista, es accionar. María Cecilia, quiero agradecerte tu tiempo. Nos quedamos cortos. Yo creo que vamos a tener que hablar una tercera vez. Ya te voy invitando. No hay ningún problema, al contrario, me encanta que podamos hablar sobre todos estos temas y pensar distintas situaciones, porque seguramente a más de uno en su casa, en su familia o en los mismos adultos mayores, que a lo mejor también, a ver, si no le pasan a ellos mismos, conocen a otros personas mayores que se encuentran en situaciones con estas características. Entonces, me parece que el hecho de no naturalizar y el hecho de ocuparnos y que podamos saber todos como sociedad que podemos recibir ayuda y que podemos tener una vida más linda, ¿no? Que yo creo que de eso se trata, de poder disfrutar la vida en esta etapa, ¿no es cierto? Que yo siempre digo que ellos cuando llegan a este momento de su vida pueden disfrutar, pueden hacer otras cosas que a lo mejor anteriormente por las exigencias de la vida, por los hijos, por otras cuestiones que han estado en el medio, no pudieron hacer. Entonces Claro, es una hermosa etapa para disfrutar y para aprender a disfrutar. totalmente. Entonces, bueno, que tratemos de poder brindar esa información para, bueno, ayudar a muchos adultos para que puedan disfrutar de este momento. Así es. Psicóloga Cecilia Nelly, especialista en psicogerontología, tus redes sociales para que la gente se pueda poner en contacto contigo, vos que estás ahí en Santa Fe Capital. Bárbaro, mira, te paso el Instagram de la asociación civil donde, bueno, yo trabajo con adultos mayores acá en Santa Fe, que es Grupo-Fénix. Nosotros tenemos una asociación donde trabajamos con distintos talleres, tanto de estimulación cognitiva, gimnasia, talleres de idiomas, tai chi. Hacemos muchas actividades, tanto en lo que es la estimulación, como también la parte social. Hacemos peñas, hacemos salidas, hacemos viajes, y bueno, y tratamos siempre de pasar lindos momentos. Así que bueno, cualquier consulta que los oyentes quieran hacerme, me pueden escribir y yo se las respondo por mis redes, no tengo ningún problema. ¿Cuáles las redes entonces? Grupo-Fénix, ese es mi Ahí está. Instagram. El Ahí Instagram de él, está. que ahí pueden encontrar también información de lo que hacemos. Cecilia, muchas gracias por tu tiempo y pronto te voy a estar llamando para hacer una tercera consulta aquí Dale. al aire de la 990. Dale. Encantada, bárbaro. Cuando quieras, estamos en contacto. Buena jornada y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con María Cecilia Nelly, especialista en psicogerontología que está en Santa Fe Capital. Nos vamos con dos temas musicales, así escuchamos musiquita aquí en el aire de la 990, siempre de tu lado.